7:48 de la mañana. En las últimas horas, el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez ha hecho una serie de críticas sobre la gestión o las primeras acciones de Gustavo Petro al frente de la presidencia. Vamos a ampliar un poco esta información y tenemos en línea precisamente a Federico Gutiérrez, ex candidato presidencial. Bienvenido a RCN Mundo, doctor Federico. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, señor, bien. Muchas gracias por atendernos. Leyendo lo que usted ha comunicado en las últimas horas vía Twitter, ¿le preocupa lo que está haciendo en este momento al frente de la presidencia el doctor Gustavo Petro en estos primeros días, las primeras acciones? Concretamente, si quiere, empecemos hablando de la tributaria en temas económicos. Por supuesto que preocupan muchos temas, Jesús. Y yo he sido prudente, por supuesto. Yo creo que los gobiernos siempre hay que darle un compás de espera. Van 2 semanas y en 2 se van a tomar frente a lo económico. Esas medidas que tomarían en términos económicos, como yo lo he expresado, casi que darían la sensación de que esto sería una asfixia gradual y paulatina, que por supuesto generaría de un lado afectaciones directas a la clase media trabajadora, pero que al mismo tiempo podría llegar a generar una gran crisis en términos de cierre de empresas y de desestímulo a la inversión en el país, que eso por consiguiente lo que generaría es más desempleo y pobreza. Veremos ya la discusión de la reforma tributaria, que han dado mensaje de urgencia en el Congreso, y aquí es muy importante decir que claro que es importante recaudar más recursos. La pregunta es ¿de dónde? Sin asfixiar a la ciudadanía, sin asfixiar las empresas, sin acabar con la inversión. ¿Qué decisiones se van tomando también frente a lo económico, frente a temas de exploración, por ejemplo, de gas, de petróleo, que es un nicho fundamental para el tema del país? Preocupa, por ejemplo, el llamado que hizo hace pocos días la ministra de Minas, donde decía que se acababa la exploración de gas en Colombia y que dependeríamos básicamente de Venezuela. Mire, eso es una vergüenza inclusive decirlo. ¿Por qué nosotros vamos a tener que quedar dependiendo en términos energéticos de un país como Venezuela? La pregunta es ¿cuál es el plan que tienen? Entonces, por eso ha anunciado, 2 semanas después de que iniciara el gobierno, teniendo la de haber tenido 5 millones de personas en esa primera vuelta, cómo tener una vocería y una voz independiente. Yo no tengo partido, yo no tengo curul en el Congreso. Además, la mayoría de todos terminaron juntos, además, con el nuevo gobierno. No se identificaban en nada y un día para otro entraron en las mismas. Yo aquí lo que voy a hacer es una oposición seria, independiente, y lo vamos a hacer a través de nuestro movimiento cívico y ciudadano Creemos Colombia. Federico, con los buenos días, pero por lo mismo no va a ser muy difícil ejercer esa oposición teniendo en cuenta que usted no tiene una curul en el Congreso de la República, que quizá dirían algunos su voz quedó limitada precisamente por no tener una estructura política de fondo detrás. ¿No cree que va a ser complicado ese ejercicio de oposición en su caso? Seguramente, José Manuel, y aprovecho para saludarte, enviarte un abrazo. Claro que es complicado, y es que complicado es lo que está pasando en Colombia, pero lo peor que puede pasar es quedarnos callados, o es que la voz ciudadana no cuenta, o es que solo cuenta entonces si se tiene una curul en el Congreso, pero además con lo que vemos en el Congreso, donde prácticamente todos terminaron juntos y están a merced de un gobierno a ver qué les da a cada partido en términos de burocracia, pues no, con mayor razón, si el Congreso no hace esa oposición, que son hoy mayoría aplastante, pues entonces la hacemos nosotros, y la hacemos nosotros con una voz ciudadana, por difícil que sea, como fue difícil la campaña José Manuel, pero aquí lo importante es no parar y seguir dando esa voz. Yo no haré una oposición como la que hizo todo el tiempo quien hoy es gobierno, donde todo era malo, donde querían incendiar el país, acabar con el país. No, yo estoy hablando sobre los temas, y te pongo 2 temas más, José Manuel, para mostrar la preocupación que se tiene. Es que el tema, por ejemplo, de seguridad no es un tema mínimo. El tema de la barrida de 52 generales no es un tema que el país debe pasar como pasar la página y ya, no. Eso es un tema que no se ha analizado de cuáles son las consecuencias que tiene esto de la barrida de 52 generales. Del tema de la llamada paz total, que significa como un grado de impunidad y de legalización del crimen a todas las organizaciones criminales por igual. El tema, por ejemplo, de salidas ya en falso del nuevo gobierno y de fallar a sus promesas de campaña, donde dijo que el tema de los puestos en las embajadas y el tema
diplomático iba a regirse por una carrera diplomática, ¿sí? Y los nombramientos que acaba de hacer, o las designaciones en dictaduras como Venezuela y Nicaragua, o países aliados de esas dictaduras como Argentina, donde designa 3 personas, que es como que si el prerequisito para ser embajador en estos países fuera tener pendientes con la justicia o estar investigado por narcotráfico, corrupción o lavado de activos. Esos no son temas graves. Entonces, listo, si en el Congreso no lo dicen la mayoría de los partidos que están allá entregados al gobierno, pues lo decimos nosotros desde afuera y tenemos la voz, sí, y lo podemos hacer, y por eso también les agradezco este espacio. Pero creo que no solo debe ser la mía, sino que debe ser la de millones de colombianos, que hoy sí estamos preocupados y es como si fuéramos tragando entero con lo que está pasando. Doctor Federico Gutiérrez, quiero volver al primer punto, al primer aspecto que usted tocó en esta serie de críticas que usted le ha hecho al gobierno del presidente Gustavo Petro, que no lleva 2 semanas, pero usted comenzó mencionando el proyecto de reforma tributaria y diciendo que si se va tal como está, pues eso le daría muy duro a la clase media. Ahí está la mayor parte de los colombianos, o hay millones de personas en esa clase media. En concreto, ¿por qué le parece que ese proyecto de reforma tributaria del doctor Petro perjudica a la clase media? Voy a poner unos ejemplos, Juan Carlos, y me alegra también saludarte. Hablemos del tema de la renta a personas naturales, donde aspiran a recaudar 5.4 billones de pesos. Dicen que esto solo afecta entonces a los ricos, dicen ellos, que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Eso es absolutamente falso. El impuesto de renta, primero que todo, no es mensual, es anual, y para entender ese punto, pues es necesario verlo anualizado. Entonces, 10 millones por 12 meses son 120 millones de pesos. Un empleado, por ejemplo, sin horas extras, que ahora pretenda pagar a partir de las 6 p.m., entonces recibe ingreso 12 salarios y 2 primas para un total de 13 salarios, ¿cierto? Si usted divide esos 120 millones de pesos entre 13 ingresos al año, el salario mensual es de 9.230.000 pesos. Esa persona debe pagar 4% de salud, 4% de pensión, más 1% del Fondo de Solidaridad. Eso le da aproximadamente 602.000 pesos. Conclusión de trabajador, entonces la reforma afecta a quienes reciban como ingreso mensual desde 7.797.000 pesos, y no de 10 millones en adelante como cree y dice el ministro. Esas son personas de ingresos de clase media que tributan ya al 28%. Entonces, usted cuando lo compara con otros países, eso es muy alto. Ya que si comparan los ingresos anuales desde 120 millones de pesos en la tributaria de este rango con otros países, Colombia estaría afectando la progresividad y estaría afectando sobre todo la clase media. Y para que la tarifa sea competitiva, es necesario evitar la reducción de renta exenta de las 12.000 VT y mantener ingresos no constitutivos de renta. Mira el tema de pensiones, para terminar solo ese ejemplo que en los próximos días vamos a ampliar de manera técnica. Se graban pensiones a partir de los 5.232.000 pesos y no de 10 millones, como se ha anunciado. La afectación es aún mayor porque los pensionados desde ese monto pagan un 12% de salud. Afectan a quienes reciben mensualmente 4.600.000 pesos. El tema de ganancias ocasionales, el tema de dividendos. Entonces yo sí digo que aquí lo que hay es primero lo que pareciera ser una asfixia gradual y paulatina, donde lo que termina generando fue afectaciones especialmente a la clase media y trabajadora. Pero también no nos digamos mentiras, Juan Carlos, hay temores en muchos sectores de inversión del país donde han decidido aplazar las inversiones o están decidiendo salir del país o acabar con las inversiones. Eso acabaría empresas, generaría más desempleo. Vendrá la discusión ahora ya en el Congreso, que radicado en el proyecto con mensaje de urgencia. Algo que sí me parece importante y positivo dentro de lo que menciona el ministro de Hacienda y el gobierno frente al tema de las exenciones. Sí, el tema de las exenciones sí hay que revisar, pero sin generalizar. Ex candidato Gutiérrez, usted ha dicho que va a ejercer una oposición, una oposición, mejor dicho, diferente, reflexiva, pero ese era el papel que debería haber tomado Rodolfo Hernández como segundo lugar
y debería ser el jefe de la oposición. Usted ha dicho que Rodolfo Hernández es una gran desilusión para Colombia. ¿Cómo va a ser esa oposición y ese papel entonces de Rodolfo Hernández perdido? No, pues a ver, Carla, un abrazo, ¿cómo estás? Eso es lo que hay que responder de Rodolfo. Lo cierto es que pasada la segunda vuelta, una vez ganó la presidencia Petro, el llamado también a liderar esa oposición en su momento era Rodolfo Hernández, y él dijo que cómo iba a oponerse a lo que estaba de acuerdo. Pues entonces ahí sí quedamos peor. Entonces la pregunta es, ¿para qué quería ganar en esa segunda vuelta? Yo por eso digo que nosotros sí tenemos una responsabilidad inmensa. Yo la tengo por lo menos, y como lo decíamos ahora hablando aquí con José Manuel también, sí es difícil, claro, pero la vamos a hacer, y la vamos a hacer así no tengamos curul. Y por supuesto aquí lo importante es alertar sobre las cosas que no le convengan al país. Y no se trata de acabar con gobierno. Yo me voy, y creo que los colombianos nos deberíamos dar por bien servidos, casi que sí, simplemente pasando estos 4 años se garantice la democracia y vuelvan a haber elecciones en 4 años. Eso es el primer compromiso que debería hacer el gobierno, respetar la institucionalidad, no poner en riesgo los trabajos, no poner en riesgo la clase media, la clase vulnerable, no poner en riesgo las empresas. Y nunca mi debate va a ser alrededor de lo personal, porque yo lo demostré en campaña, yo respeto a las personas, yo defiendo estas ideas, y lo que yo haré es sí manifestarlo públicamente. Pero sí hay cosas que hoy, por supuesto, preocupan al país a tan solo 2 meses, dos semanas de arranque del gobierno. Y yo por eso creo que la oposición y la función de la oposición debe ser seria, responsable, y la haré independiente, y la haré recorriendo las regiones, recurriendo también a estos espacios que ustedes hoy amablemente también nos abren, y que bueno, cada ciudadano puede ejercer una oposición o una defensa del gobierno. De eso se trata. Le agradecemos al ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, como le gusta que le digan, y esperamos verlo ahí en esa labor que nos ha contado. Muy amable por estos minutos con RCN Mundo. Carla, un abrazo a ti, a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes. Seguimos en contacto. Gracias.